Hola, mi nombre es Nicola Alejandra Bejarano Mejía de Ingeniería Mecatrónica, tercer semestre, y este es mi proyecto integrador. Bueno, y lo que vamos a hablar hoy es sobre los motores eléctricos en esta entrega. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito vamos a dar una pequeña introducción sobre pues qué es estos motores. Bueno, los motores eléctricos son dispositivos fundamentalmente de la base pues de ingeniería mecatrónica y pues de esta materia de electromagnetismo, y lo que hace los motores eléctricos es transformar la energía eléctrica en movimiento, y entre ellos destacan pues dos motores, que es el motor de corriente continua con escobillas y el motor de corriente directa sin escobillas, aunque todos pues trabajan bajo el mismo principio, que es el electromagnetismo. Cada uno utiliza mecanismos para lograr pues la rotación, ¿cierto? Que es lo que vamos a hablar pues en este video. Pero pues cada uno se adapta a las necesidades como uno lo necesite, ya sea eficiencia, que dure bastante y pues que tenga pues uno el control. Bueno, y pues para empezar vamos con el primer punto, que es el motor eléctrico, o en otras palabras el motor de corriente continua. Entonces nos vamos a enfocar en tres cositas en este motor, que es las fuerzas que actúan pues en la espira, las leyes físicas involucradas pues en el motor, y la importancia de remover el esmalte en el conmutador o en el switch, como yo lo digo. Bueno, perdón, si mira al frente, ahí tengo la presentación. Vamos a hablar sobre las fuerzas que operan en la espira, ¿cierto? Entonces lo primero que hablar es que la espira pues del alambre se encuentra pues en un campo magnético en un punto fijo, ¿cierto? Y pues que cada segmento del alambre circula corriente, y ahí es donde experimenta pues la fuerza. La fuerza se llama fuerza de Lorentz, y esta pues la fórmula la vemos en pantalla. ¿Y de qué depende? Depende de la intensidad, de la dirección y del campo magnético. ¿Y pues esto qué significa? Que la fuerza actúa de manera perpendicular tanto a la dirección de la corriente como al campo magnético. Ahorita vamos a ver un video porque me entiendan, ¿cierto? Entonces, mientras que la espira gira, pues cierto, la orientación de cada uno de sus segmentos cambia. Y cuando un lado del alambre se encuentra perpendicular al campo, se obtiene la fuerza máxima, que es la fórmula que acabamos de ver. Y pues simultáneamente el lado opuesto experimenta una fuerza de la dirección contraria. Entonces por eso es que digamos en el video que vamos a ver se tienen que cruzar los cables para que se vayan a las direcciones, y esto lo que hace es generar pues la rotación. Y vamos a hablar sobre el conmutador, que juega un rol crucial, que es lo que vamos a ver aquí en el video. Bueno, en el video se experimenta ahí donde empieza a cambiarle los polos, y ahí donde empieza a generarse, pero ahí se ve de manera manual, como cambiando los cables. Pero gracias a este conmutador, ¿cierto? Conmutador, bueno, el switch yo le digo, entre comillas, eso es lo que hace pues hacerlo girar como automáticamente sin necesidad de los cables. Pero esto se desgasta y no es, se desgasta, es eficiente, pero se desgasta, o sea, no dura bastante, en correspondiente a lo que vamos a hablar después. Bueno, y ahora vamos a ver sobre las leyes físicas que operan en el motor. Entonces vamos a profundizar un poco en estas leyes y cómo pues en el funcionamiento pues, del motor. La ley base de todas es la ley de Lorentz, y vamos a desglosarla. La K es la carga eléctrica, la E es el campo externo eléctrico, la B la velocidad y la B es el campo magnético. ¿Y qué nos dice pues esto? Que cómo interactúan la corriente y el campo magnético para generar pues las fuerzas que vimos anteriormente. Y asimismo las leyes de Maxwell-Ampère, ¿cierto? Son muy esenciales, ya que nos explican cómo se generan y distribuyen los campos magnéticos a partir de las corrientes eléctricas, y esto es súper mega importante para entender la forma en que se propaga el campo dentro pues del motor, ¿cierto? Y vamos a desglosarla, ¿cierto? Entonces vamos a ver lo que está después del igual, o sea, la integral, y después está el igual, ¿cierto? Donde ahí es la corriente total que pasa por la espira cerrada, y la forma más rápida para evaluar es calcular pues lo que tenemos después del igual, hallando la corriente neta que pasa por la espira. Por otro lado tenemos la ley de Faraday de la inducción electromagnética, que cualquier variación en el flujo magnético produce una fuerza electromotriz en el circuito, pues, en aspecto pues, relevante para los fenómenos autodicción en el motor. Bueno, ¿y qué nos encontramos? ¿Cierto? Vamos a desglosar esto. Vamos a encontrar la tensión inducida, donde N es el número de bucles, el triangulito con el S es cambiar el flujo magnético, y la otra la variación del tiempo. Y bueno, y finalmente tenemos y debemos considerar pues los principios de conservación de energía y momento angular. Estos principios pues aseguran que la energía eléctrica se transforma en energía mecánica, y esto pues hace impulsar y eso pues impulsa pues el movimiento, haciendo que pues el torque aplicado produzca una aceleración angular de la espira. Y ya vamos a seguir con el siguiente punto.
Bueno, seguimos con el siguiente punto, porque es importante remover el esmalte aislante de los elementos de alambre en contacto con los clips, ¿cierto? Normalmente este alambre magnético viene con un esmalte recubierto, ¿cierto? Y esto sirve pues para evitar cortocircuitos al momento que nosotros le damos la vuelta. Ahorita lo van a ver en el experimento. Pero justamente en las esquinas donde hace contacto con el clip, ¿cierto? Pues es muy importante removerlo, pero ¿por qué? ¿Cierto? Esto pues asegura un contacto eléctrico directo y fiable, permitiendo pues que la corriente fluya sin impedimentos. Además que pues facilita pues que se invierta la polaridad de manera corriente, pues de manera exacta, de manera pues rápida, y así pues evitando fallas o chispas o algún desgaste. Así pues uno garantiza pues que el motor funcione pues de manera óptima y pues que dure. Bueno, en resumen, he explicado cómo la fuerza de acción de Lorentz combinada pues con el cambio de orientación de la espira y la intervención pues de un conmutador genera pues un movimiento en un motor de corriente continua. Además pues es demostrado las leyes del electromagnetismo con los principios de conservación fundamental con su operación. ¿Y cuál pues la importancia de tener un buen contacto eléctrico lograda pues removiendo el esmalte del alambre magnético? Y bueno, en pantalla se va a ver, vamos a presentar los materiales de nuestro trabajo. Tenemos un imán que nos da neodymium, ¿cierto? Pero que es un imán grande que tiene un poquito más grande de potencia al cambio de otros imanes que pues tenemos por acá. Tenemos los clips, el alambre. Muy bien, y ahora vamos a ir al motor eléctrico de corriente continua y vamos a resumir del funcionamiento pues del motor. Veremos cómo las fuerzas de la espira, cuáles son las leyes físicas que sustentan pues el motor, el papel de las escobillas y las similitudes con otros motores comerciales y caseros. Bueno, primero que todo pues la espira o bucle de alambre pues es un componente pues esencial del motor. Y ahí es donde pues la corriente circula, ¿cierto? Y pues está en un campo magnético fijo, y pues cada segmento del alambre pues experimenta una fuerza de Lorentz, que ya la vimos anteriormente, incluyendo que esta tiene el ángulo entre dos segmentos y dirección del campo, debido pues a la geometría del bucle, ya que esos están pues en segmentos pues paralelos al campo, ya sea pues de 0 a 80 grados. Y además tienen fuerzas que se cancelan mientras que los segmentos son perpendiculares, o sea que están en 90 grados, ¿cierto? Y generan pues la fuerza máxima, ¿cierto? Esta distribución pues de fuerzas lo que produce es que pues gire, ¿cierto? Una fuerza de torque, y pues el sistema de computación se encarga de mantener este giro de forma continua al invertir pues la dirección de la corriente en el momento correcto. Bueno, y como vemos en el video, ¿cierto? Vemos el switch, yo le digo el switch, el conmutador, y vemos que entre alambres y repartido por secciones pues se genera un movimiento parecido como el anterior, exceptuando que pues que están separados, ¿cierto? Y bueno, así es como gira, y por eso es importante el ángulo. Bueno, y pues a continuación vamos a ver las leyes físicas pues que fundamentan el funcionamiento pues de este motor. Y la primera es la ley de Lorentz, ¿cierto? Que es la base pues de todos los motores, ya lo explicamos anteriormente, que es la corriente que interactúa con el campo magnético para generar pues la fuerza. En consecuencia pues el torque. Por otro lado tenemos la fuerza de March-Ampere, que ya la vimos anteriormente, que describe pues la generación de los campos magnéticos tanto en la espira como en el estator, ¿cierto? En la ley de Faraday, ¿cierto?, de la inducción electromagnética, nos muestra cómo pues al girar la espira se genera una fuerza contramotriz en sentido opuesto de la corriente aplicada, lo que resulta pues crucial para equilibrar la energía del sistema. Y pues finalmente principios como de conservación de la energía en el momento pues angular, asegurando pues que la energía se convierta en energía mecánica, impulsando pues el movimiento pues de rotación. Bueno, hablemos sobre pues las escobillas. Bueno, estos componentes son fabricados pues en su mayoría en grafito y tienen pues una fundación vital en este motor continuo, ¿cierto? Ya pues que ellas transmiten la corriente eléctrica de una fuente hasta pues el rotor o a través del conmutador, que está pues segmentado para invertir la dirección de la corriente, que es como el switch, ¿cierto? Bueno, esa acción de conmutación es esencial para que el torque generado se mantenga pues en la dirección correcta. Esto pues permite un movimiento rotatorio estable y continuo. Además pues que las escobillas aseguran una conexión eléctrica pues entre las partes móviles y las partes fijas del motor, a pesar del desgaste natural por la fricción. Y por eso es que esto se utiliza más que todo en algo que tenga vida, en poca vida útil pues. Bueno, tanto los motores comerciales como los motores caseros se basan en el mismo principio electromagnético. Ambos utilizan pues la interacción entre la corriente que circula por la espira y el campo magnético para generar el movimiento. Aunque en el caso del casero pueden usarse materiales más comunes y métodos más simplificados como el que yo hice, o el funcionamiento
¿cierto? Incluyendo pues el uso conmutador, las escobillas y conversión de energía, pues es idéntico. Bueno, y lo que ven en pantalla pues es la conclusión del motor con escobillas, motor continuo con escobillas. Pausa, no lo leen, yo voy a seguir con la siguiente parte para acelerar y terminar a tiempo. Bueno, ahora brevemente vamos a inducir al motor eléctrico de corrientes directas sin escobillas, ¿cierto? Y vamos a ver las fuerzas que actúan en la espira durante un ciclo, las leyes físicas que sustentan esto y pues y sus operaciones y cómo se reemplaza por las escobillas mediante la electrónica y las similitudes con el motor casero que vimos anteriormente. Muy bien, pues en un motor sin escobillas, ya sea pues en un estator o un rotor, pues experimenta las mismas fuerzas electromagnéticas que en un motor con escobillas. Cada conductor por el cual circula la corriente se encuentra pues en un campo magnético y sufre pues la fuerza de Lorentz, que ya lo hemos visto pues en los anteriores dos motores, que se expresa mediante pues la ecuación que vemos en pantalla. A medida que la espira rota, el ángulo entre el conductor y el campo varía. Cuando este ángulo llega a 90 grados se genera la máxima fuerza, aunque en otras posiciones partes de la fuerza se cancelan, y eso lo vamos a ver en un video porque ahora tenemos el control de manejar pues el tiempo, ¿cierto? Y eso pues hace que, todo eso hace que pues como en todos anteriores genere una rotación. La diferencia pues un motor con escobillas es el método de conmutación, el cual vemos pues a continuación en el video. Como lo podemos ver en el video, ¿cierto? Con las escobillas se desgasta bastante. Y lo que nosotros queremos es que no haya eso. Para esto son ejemplos como los ventiladores del computador. Y pues ese es el funcionamiento, ¿cierto? En el siguiente video, pues cómo es que se reparte dentro de como de dientecitos. Y ahí es donde, digamos, podemos tener el control porque vamos a manejar diferentes partes, pues se dice en paralelo. Entonces podemos manejar para qué lado va y en qué intensidad va. El funcionamiento pues de este motor se basa en varias leyes fundamentales del electromagnetismo. En primer lugar y la más importante, la ley de Lorentz, que pues ya la hemos explicado, ¿cierto? Que es la interacción pues entre la corriente y el campo magnético, ¿cierto? Que pues esta produce la fuerza. La ley de Faraday ya la habíamos tocado. Que nos muestra pues cómo mover la espira, que genera una fuerza electromotriz que actúa en sentido pues opuesto pues a la corriente. Y asimismo pues las ecuaciones de Maxwell, principalmente la de Ampere, son cruciales para describir la distribución y generación de los campos magnéticos, ¿cierto? Tanto en el estator como en el rotor. Estos principios pues aseguran que la energía eléctrica se convierte eficazmente pues en energía mecánica y lo que vimos anteriormente pues en los videos, ¿cierto? Pues permitiendo un giro continuo eficiente del motor y aparte que dura. Bueno, en un motor convencional, ¿cierto? Las escobillas y el colector realizan una conmutación mecánica de la corriente, pero sin embargo, pues en este motor sin escobillas, este proceso se realiza mediante un sistema electrónico de conmutación, utilizando componentes como Arduino, transistores, es cierto que se alterna pues la alimentación pues en diferentes maneras, ¿cierto? Esta técnica pues elimina el contacto físico y reduce el desgaste y mejora la fiabilidad, lo que permite operar a mayores velocidades con menos mantenimiento. Un ejemplo muy claro, los ventiladores del computador, ya creo que se los había nombrado. Y como vemos a continuación, ¿cierto? El video es lo que reemplaza pues las escobillas, ¿cierto? En resumen son más imanes y eso hace que genere pues la rotación de diferente manera, ¿cierto? Bueno, y a pesar que la diferencia tecnológica, tanto como el motor sin escobillas como el motor casero con escobillas, pues el principio es el básico, ¿cierto? Que es la interacción entre la corriente y el campo magnético, lo que produce una fuerza y pues rotación, ¿cierto? Mediante pues la ley de Lorentz, y ambos convierten la energía eléctrica en energía mecánica, diferenciándose únicamente en el método computacional, ya sea mecánico o pues electrónico. Bueno, en resumen, un motor de corriente directa sin escobillas, la espira experimenta una fuerza de Lorentz que varía en su orientación en el campo magnético, que genera pues el movimiento, la rotación necesario pues para rotar. Las leyes de Fahrenheit, las de Maxwell-Ampere, junto con los principios de Dale de Lorentz, explican pues su operación. La conmutación electrónica reemplaza las escobillas, proporcionando mayor eficiencia y durabilidad y velocidad. Bueno, y en resumen, es cierto de todo, tanto como el motor eléctrico general, como el de corriente continua con escobillas y el de corriente directa sin escobillas, operan sobre el mismo principio fundamental, que es sobre la interacción entre corriente y campo magnético descrita por la ley de Lorentz, que es la que se repite en todas, que genera pues el movimiento rotatorio que produce pues este movimiento. La principal diferencia radica pues en la forma de conmutar. Los motores con escobillas utilizan un conmutador mecánico, mientras que el de sin escobillas emplea un sistema electrónico para mejorar la eficiencia y el control y la durabilidad.
Bueno, eso es todo. Nos vemos en el siguiente video.